Nunca pensé que mi hermana terminaría casándose con mi ex, pero lo que más me dolió fue descubrir que no fue una coincidencia en absoluto. Todo empezó hace unos 2 años cuando yo salía con Daniel. En ese momento todo parecía normal, incluso bueno, de esa forma tranquila en la que a veces son las relaciones cuando crees que por fin encontraste a alguien estable. No había drama entre nosotros, no discutíamos demasiado, simplemente convivíamos. Él conocía a mi familia, yo conocía su rutina, y mi hermana Lucía siempre estaba presente en las cenas familiares, haciendo preguntas casuales, riéndose un poco demasiado fácil de sus bromas, pero yo no le di importancia. Confiaba en los dos. Ese fue el error. Daniel y yo eventualmente terminamos, y al principio no fue nada extremo. Solo fue distancia, pequeños malentendidos que se fueron acumulando. Él se volvió más frío, menos presente, y recuerdo haberle preguntado una vez si algo estaba mal. Me dijo que yo estaba exagerando, que nada había cambiado, pero aún así yo sentía que sí estaba cambiando. Lo que no sabía en ese momento era que Lucía ya estaba mucho más involucrada en su vida de lo que yo imaginaba. Después de la ruptura obviamente me dolió, pero intenté seguir adelante. Me dije a mí misma que las relaciones terminan, que las personas se alejan, ese tipo de cosas. Y durante un tiempo realmente creí esa versión de los hechos. Hasta que unos 3 meses después, Lucía mencionó casualmente que estaba viendo a alguien nuevo. Ni siquiera dijo su nombre al principio. Solo sonrió y dijo, ¿lo conoces? Y recuerdo perfectamente cómo se me cayó el estómago antes de que terminara la frase. Porque yo ya lo sabía. Era Daniel. Primero me reí porque me parecía demasiado absurdo como para ser real. Pensé de verdad que era una broma o un malentendido. Pero luego me enseñó una foto en su teléfono, y ahí estaba él, sentado a su lado, con la mano sobre su rodilla como si siempre hubiera pertenecido allí. Y yo simplemente me quedé completamente en silencio. Lucía no parecía culpable. Más bien parecía, cuidadosa. Como si hubiera ensayado cómo decírmelo, pero no estuviera segura de si debía hacerlo. Le pregunté cuánto tiempo llevaban y me respondió, no mucho después de que tú y él dejaran de hablar. Esa frase se me quedó grabada. No dijo después de que terminaran. No dijo después de la ruptura. Dijo después de que dejaran de hablar. No sonaba accidental. Sonaba planeado. Pero aún así no quería creer esa parte. Porque creerlo significaba aceptar que mi propia hermana había entrado en mi relación mientras aún se estaba rompiendo, o incluso antes de que se rompiera del todo. Y eso fue solo el comienzo de todo lo que aún no sabía. Después de esa conversación empecé a notar detalles que antes había ignorado. Pequeñas cosas que de repente dejaron de parecer pequeñas. Como la forma en que Lucía siempre había mostrado una curiosidad extraña por Daniel incluso cuando yo estaba con él. No de forma abiertamente inapropiada, pero sí persistente. Preguntaba qué le gustaba, qué música escuchaba, qué pensaba sobre las relaciones. En ese momento pensé que solo era simpatía. Ahora se sentía diferente. Y entonces recordé otra cosa. Unas semanas antes de que Daniel y yo termináramos, tuvimos una discusión muy extraña que salió de la nada. Él me acusó de no confiar en él, dijo que yo era demasiado emocional, y que estaba interpretando cosas que no existían. Fue completamente fuera de lugar, como si no tuviera origen. Pero después me enteré por un amigo en común que Lucía le había estado escribiendo en ese mismo periodo. Y no eran mensajes casuales. Eran conversaciones largas. De noche. Mensajes borrados. Cuando volví a confrontar a Lucía, esta vez no lo negó. Solo dijo que quería conocerlo como persona, como si eso lo hiciera normal. Pero todavía no tenía toda la historia, así que fui a hablar con Daniel. Esa conversación la recuerdo con total claridad porque él ni siquiera intentó fingir sorpresa. Parecía incluso aliviado de que yo preguntara. Me dijo que Lucía fue quien lo contactó primero, no al revés. Que empezó a escribirle en privado mientras nosotros aún estábamos juntos, diciéndole que sentía que yo no lo valoraba lo suficiente. Al principio él la ignoró, pero con el tiempo esos mensajes se convirtieron en conversaciones emocionales, y luego en algo más. Y entonces dijo algo que encajó todo como piezas de un rompecabezas. Dijo que Lucía le había dicho que yo lo limitaba, que era demasiado inestable para una relación a largo plazo,
y que ella lo entendía mejor que yo. Pero lo más inquietante no fue eso. Fue cuando admitió que el momento no había sido casual. Dijo que Lucía le indicó exactamente cuándo alejarse de mí. Cuándo volverse frío. Cuándo crear distancia. Para que fuera yo quien terminara la relación. Para que pareciera mi decisión. Y que después de eso, ella ya estaría esperando. Yo me quedé sentada mirándolo porque sentí como si toda mi relación hubiera sido manejada en silencio, como un experimento detrás de mi espalda. Cuando volví a hablar con Lucía después de todo lo que había escuchado, ya no intenté buscar respuestas suaves ni excusas. Simplemente le conté todo lo que Daniel me había dicho, palabra por palabra, esperando ver alguna reacción que me demostrara que al menos una parte no era cierta. Pero no lo negó. Se quedó en silencio unos segundos y luego se rompió por completo. Empezó a llorar y dijo que estaba cansada de vivir siempre a mi sombra, cansada de sentir que yo siempre tenía una vida más fácil, mejores relaciones, más atención de la familia, más estabilidad emocional. Dijo que no planeaba hacerme daño al principio, pero que con Daniel todo empezó a sentirse diferente, como si por primera vez ella estuviera tomando algo que también le pertenecía. Como si por fin dejara de ser la hermana de... Yo la escuchaba sin interrumpir, pero dentro de mí todo se estaba desordenando. Y entonces llegó la parte que terminó de romperlo todo. Admitió que no fue algo que simplemente pasó. Ella y Daniel ya habían hablado de estar juntos antes de que nuestra relación terminara oficialmente. Habían estado planeándolo en silencio mientras yo seguía con él, mientras yo todavía creía que todo era normal. Cuando le pregunté por qué no me lo dijo directamente, por qué no me enfrentó desde el principio, su respuesta fue algo que todavía me persigue. Dijo, que tú no lo habrías permitido si lo sabías. Y lo peor es que tenía razón. Unas semanas después me enteré de que ya habían fijado la fecha de la boda. No me invitaron. No porque no fuera familia, sino porque dijeron que sería demasiado complicado emocionalmente. Así que fui igual. No dije nada a nadie. Solo llegué. Me quedé de pie al fondo del salón mientras todos estaban sentados, viendo cómo ella entraba con un vestido blanco, del brazo del mismo hombre con el que yo alguna vez imaginé un futuro. Y por un momento nadie me vio. Hasta que caminé hacia adelante. Lucía me vio primero, y su cara cambió al instante. Daniel levantó la mirada justo después, y entendí que él sabía exactamente por qué estaba allí. No grité. No hice un escándalo. Solo hice una pregunta delante de todos. ¿Alguna parte de esto fue real o yo solo fui parte de su plan? El salón se quedó en completo silencio. Y por primera vez, Lucía no tuvo una respuesta lista. Miró a Daniel, y él bajó la mirada. Y eso fue suficiente. Asentí una sola vez, me di la vuelta y salí caminando del salón mientras la ceremonia quedaba congelada detrás de mí. Nadie me siguió al principio. Solo cuando llegué al estacionamiento escuché pasos detrás de mí. Era Lucía. Dijo mi nombre, pero yo no me detuve. Intentó explicarse otra vez, diciendo que no había sido su intención hacerlo así de cruel, que solo quería ser feliz también. Me giré finalmente, la miré y le dije con calma que ella no construyó su felicidad, la construyó sobre la mía. Luego me subí al coche, cerré la puerta y me fui. Y mientras me alejaba, vi por el espejo retrovisor cómo ella se quedaba allí con su vestido de novia, sin correr detrás de mí esta vez.